Hoy quiero hablar de un tema que he titulado No temeré, Él está conmigo. Y esto es bien importante, mis amados, porque lo que vamos a marcar a partir de ahora es una gran diferencia entre nosotros como cristianos, como hijos de Dios, personas que nos la jugamos toda con Él, que no nos interesa lo que los demás digan, lo que los demás piensen, que no nos interesan las tradiciones, que no nos interesa la religión, sino que simplemente queremos comenzar este espacio para que nosotros de una manera muy individual, porque cada uno estamos en nuestros lugares, pero que Dios conoce los corazones y ahí nosotros podamos decir, Señor, queremos comenzar a tener un tiempo de crecimiento espiritual. Los que quieran tener un crecimiento espiritual, por favor, levanten ahí su manito, levanten esa mano para saber interactuar un poquitico en esta noche antes de entrar en materia. Los que han venido con ese deseo de decir, yo quiero crecer espiritualmente, a eso venimos. No a llenarnos de conocimiento, sino al contrario, a tomar el conocimiento que Dios tiene expresado en su palabra y aplicarlo en nuestras vidas. Hoy voy a hablar sobre un pasaje de la Biblia que es muy fundamental en la vida cristiana, fue escrito por el salmista, el Salmo de David, y quiero que por favor abran sus Biblias en el Salmo 91. Es un salmo que es tremendo. Si nosotros logramos captar la esencia, la profundidad de este salmo, les aseguro que sus vidas y mi vida van a ser completamente cambiadas. Por eso vamos a hablar de ese tema. No temeré, Él está conmigo. Y sobre todo en estos tiempos, esta época que ha sido una época muy complicada, muy difícil, donde la gente se ha llenado de temor, de inseguridad, que no saben a dónde buscar, que la gente no sabe a dónde refugiarse, porque encienden la radio y escuchan noticias negativas de todo lo que está pasando, de los gobiernos y una cantidad de cosas. Prende el televisor y es un bombardeo por todo lado de noticias que preocupan, que asustan a las personas. Y entonces la gente dice, bueno, ¿a dónde busco? ¿Dónde me refugio? Y nosotros tenemos el refugio más seguro, que es la palabra de Dios, que es el mismo Dios. David, en un momento difícil de su vida, en un momento convulsionado, él atina, por inspiración del Espíritu Santo, a escribir este salmo que para nosotros hoy tiene mucha vigencia, tiene mucha validez. Recordemos que la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Nunca la Biblia dejará de ser un libro vigente, actual. Siempre se mantendrá en el mismo, digamos, unción y poder y autoridad que Dios dejó establecido. Y por eso David escribe aquí en el Salmo 91, voy a estar trabajando con las dos versiones, Reina Valera 1960 y la Nueva Traducción Viviente, que nos ayuda para aclarar algunos conceptos. Es un lenguaje muy claro que nos permite tener mayor entendimiento. Obviamente, para poder captar cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y el entendimiento. Hay muchas cosas que quizás nosotros leemos o escuchamos, pero el Espíritu Santo comienza a hacer un trabajo muy silencioso y muy individual en cada persona. De hecho, vamos a compartir un mensaje, pero ese mismo mensaje que lo escuchamos las personas que estemos acá en sala, a cada uno le hablará de una manera diferente. Y lo lindo de las cosas de Dios es que el Señor conoce nuestra necesidad. Él sabe qué es lo que tú en este momento estás viviendo, en qué situación estás pasando, y Dios va a hablar eso. Posiblemente habrán personas que están pasando por una situación de salud. Yo no las conozco, de hecho ni siquiera los podemos ver porque pues no encendemos las cámaras y tampoco están obligados a eso. Si la enciendes no hay ningún problema y si no la enciendes tampoco. Realmente pues el propósito es que estemos como muy concentraditos, que saquemos este ratico para poder estudiar la palabra de Dios. Entonces Dios conoce tu corazón. No necesitas aparecer, no necesitas figurar porque Dios te conoce y Él sabe lo que estás pasando. Algunos tendrán problemas a nivel de su familia, con su esposo o su esposa, con alguno de sus hijos. Algunos tendrán problemas en la parte económica, la parte financiera. Pero en cualquier sentido, cualquier problema que tú tengas, lo más lindo es poder ir a la palabra de Dios y ahí encontramos la respuesta a cualquiera de nuestras necesidades. De manera pues que el Salmo 91 dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, y dice la escritura terminando el verso 3, de la peste destructora. Y permítame lo leo simultáneamente en la Nueva Traducción Viviente para que podamos tener una idea mucho más amplia.
Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa. Y escúcheme como dice terminando este pasaje. Y te protegerá de enfermedades mortales. Esto aplica para las personas que estén pasando por situaciones de salud, como lo he notado anteriormente. Este Salmo 91 es conocido como el himno triunfal de confianza. Es decir, hay aquí dos grupos que son importantes siempre destacar. Y el salmista lo toca de esta manera. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo. Y en la otra versión dice, el que vive al amparo del Altísimo. Es decir, que hay un grupo de personas que viven bajo la cobertura, bajo el amparo de Dios. Y hay otras que tristemente andan sin la cobertura de Dios. A aquellas personas les cuesta mucho porque tienen que entrar a pelear solos, tienen que entrar a batallar solos, porque como no tienen una confianza, una esperanza, entonces les toca en sus propias fuerzas. Pero David está sentando aquí una gran diferencia y está diciendo que el que vive, que el que habita, que el que está bajo el amparo de Dios encontrará descanso en la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Entonces, por eso este salmo es una joya tremenda. De hecho, la Biblia, de forma general, es un caudal de bendiciones, de joyas preciosas, valor que una sola palabra que tú encuentres dada por Dios, esa palabra puede cambiar tu vida. Esa puede ser la respuesta que tú estás necesitando en un momento determinado. Por eso este salmo es considerado como un tesoro, como una joya. Es un salmo que infunde aliento. Es un salmo que cuando nosotros estamos mal, cuando estamos pasando por un momento difícil, vale la pena que lo leamos para recordar el Dios grande y poderoso que nosotros tenemos. Es un salmo que le da paz a millones de creyentes, aquellas personas que están pasando por el fuego de la prueba. Y repito, yo no sé si en este momento Dios te ha traído y tú estés pasando una prueba. Y este salmo el Señor lo dejó como una protección, lo dejó como ese instrumento, como esa herramienta que tú puedes utilizar en ese momento determinado de tu vida. De hecho, cuando David escribe este salmo, dicen los comentaristas, y está citado en 2 Samuel capítulo 24, a la altura del verso 13, dice que estaba en medio de una especie como de peste. Algo muy parecido a lo que estamos pasando, o estamos recién pasando. Un momento difícil, un momento circunstancial. Y aquí, escúcheme, en estos momentos de la pandemia y todo lo que se dio ahora, se pudo notar las personas que verdaderamente tenían la confianza puesta en Dios. Y se marcó una gran diferencia. Porque a diferencia de muchas personas que se amedrentaron, se asustaron, se acobardaron, los que estábamos tomados de la mano de Dios sabíamos que el Señor nos iba a proteger. Que nuestra protección, con todo el respeto que ustedes me merecen, nuestra protección no estaba en una vacuna. Nuestra protección no estaba en un tapabocas. Nuestra protección estaba en el Dios de los cielos. Obvio, tendríamos que ser prudentes y lo demás, pero nuestra confianza siempre está puesta en el Dios Todopoderoso. Y podrían ser circunstancias similares las que tal vez nosotros estamos viviendo cuando se dio este salmo, y su mensaje para este tiempo es muy relevante. Este mensaje llega seguramente a tu vida en un momento de una situación crítica, en un momento de una situación donde tú dices, estoy pasando por momentos de angustia, estoy pasando por un momento difícil. Yo no sé si de repente tú has recibido un diagnóstico médico desfavorable. No sé si de pronto te han anunciado o te han sentenciado una enfermedad. Pero aquí es donde nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Es así o no que nosotros muchas veces buscamos respuestas, buscamos ayuda, buscamos como que a ver quién nos tiende la mano y buscamos a mucha gente, pero no buscamos a Dios. Por eso este salmo es un salmo que nos ayuda mucho cuando está pasando una persona por situaciones de ansiedad, cuando está pasando por incertidumbre, que tú no sabes para dónde vas en la vida, que tú no sabes para dónde va tu hogar, tu familia, tus hijos.
Cuando tú sabes que tu negocio no está funcionando como debiese ser y no sabes qué va a pasar con el negocio. Cuando tú escuchas solamente de incrementos, de alzas, y tú dices, pero mi presupuesto es tan bajo. Cuando tú estás pasando por un momento donde ya los años han llegado y tú dices, bueno, yo no sé qué va a pasar con mi vejez. Estamos en un mundo donde está lleno de pánico, donde está lleno de miedo. Y de pronto tomamos entonces conciencia, y eso nos ayudó la pandemia, entre otras, nos ayudó a entender la fragilidad de la vida. Cuando uno visita los hospitales, cuando uno tiene la oportunidad de estar por ahí acompañando a algún enfermo o algo, uno mira a su alrededor y dice, definitivamente la vida es muy frágil. Cuando uno hace remembranza de los amigos que partieron en este tiempo, uno se da cuenta y dice, pero ¿qué hace que estaba con nosotros y ya no está? Hay una fragilidad en la vida, amados. Y nosotros tenemos que entender eso, que en los momentos de fragilidad, en los momentos difíciles, en los momentos donde no sabemos qué va a pasar mañana, la fortaleza no debe estar puesta en ningún hombre. La fortaleza no tiene que estar puesta en instituciones o en gobiernos. Nosotros tenemos que tener nuestra fortaleza en el Dios Todopoderoso, entendiendo en primera instancia que nosotros somos débiles y que tal vez en algún momento, porque eso fue lo que hizo toda esta crisis que pasó durante este tiempo, aquellas empresas que se creían muy fuertes, muy sólidas, aquellos hombres que creían que la enfermedad no los iba a tocar y menos la muerte, entonces comenzaron a ver grietas en sus rocas, en sus vidas, y pudieron entender que somos muy vulnerables y que nosotros en este momento estamos aquí en la sala, pero no sabemos lo que pueda pasar dentro de 8 días y que posiblemente nos veamos muy fuertes, muy robustos, muy saludables, pero que nosotros no podemos saber qué suceda mañana. Por eso el consejo es que es un tiempo para buscar de Dios. Y la gente está buscando un mensaje que les dé serenidad, un mensaje que les dé tranquilidad, y salen a buscar por diferentes medios y no lo encuentran. Pero bendito Dios que nos permite este refugio. Y encontramos entonces en esos momentos de angustia, encontramos el Salmo 91. Y uno podría resumir el Salmo, es decir, en forma general de qué habla el Salmo 91. Y el Salmo 91, si lo pudiéramos resumir, repito, en una frase, tendríamos que decir la confianza que triunfa sobre el miedo. La confianza que tenemos que tener nosotros. Y esa confianza es más fuerte que cualquier miedo, cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier crisis, cualquier circunstancia que esté pasando. Y David lo muestra. Note que aquí el salmista, en estos 3 versículos que hemos leído, hay 3 palabras que son claves. Y que en esas 3 palabras vamos a trabajarlas hoy, donde se resume todo el trayecto entre pasar de la ansiedad, del miedo, a llegar a la confianza. Es lo que tú necesitas si estás pasando por ese momento, mi amigo. Lo que tú necesitas de salir de esa situación, de ese estado, de esa posición donde estás hoy en día, que puede ser ansiedad, que puede ser miedo, que pueden ser problemas, que pueden ser angustia. ¿Cómo logramos hacer esa transición de pasar de esa ansiedad al nivel de confianza? ¿Qué es lo que espero? Que al terminar de esta reunión nosotros podamos salir con mayor confianza y que tú puedas decir, esa reunión, esa enseñanza me ayudó para tener más confianza. 3 palabras que David cita. Lo primero que yo encuentro aquí en el Salmo 91 es que David comienza diciendo, mi Dios. Es decir, que David tiene completamente claro lo que es Dios para él. Y es un punto importante que lo vamos a profundizar ahorita. Es la importancia de saber quién es Dios para nosotros. La segunda palabra que encuentro acá es que David reconoce, es consciente que Dios es el que lo libra. Dice, mi Dios, Él te librará. Él te librará. Diga conmigo, Dios me librará. ¿De qué? No sé lo que estés pasando. Pero lo que sé es que Dios nos trae este salmo para que nosotros podamos escuchar, para que nosotros podamos entender que tenemos a una persona, al Dios Todopoderoso, que nos libra. Y esto es importante, porque nos permite saber qué es lo que Dios hace para mí. Que no es un Dios de una estampita, con el respeto, que no es el Dios de una imagen, que no es el Dios de un cuadro, que no es el Dios de un yeso, que no es el Dios de madera, sino que es el Dios Todopoderoso. Y nos va a mostrar el Salmo en la profundidad que toquemos hoy, lo que es Dios para nosotros.
Y entonces termina David concluyendo diciendo que en él confiaré. Es decir, David concluye y dice, ¿yo por qué me angustio? ¿Yo por qué me afano? ¿Yo por qué vivo con esta ansiedad? Es que en Dios yo tengo la respuesta. Eso tiene que ser supremamente claro. Entonces vamos a desglosar un poquitico estos 3 puntos hasta donde el tiempo nos lo permita. A ver si alcanzamos a tocar los 3 puntos hoy, pero vamos a hacer el esfuerzo. El primero de ellos que encuentro acá es esa palabra que mencioné. Cuando David dice, mi Dios. David sabe que él no está solo. Y tú debes saber que no estás sola, que no estás solo. Que tienes un Dios. Pero me llama mucho la atención el lenguaje que utiliza David, que lo utiliza en primera persona. Mi Dios. Él como que se apropia, como que toma el Dios es mío. Porque conoce, ese primer punto que estamos tocando, conoce el carácter de Dios, que es lo que tenemos que tener nosotros muy claro. Conocer el carácter de Dios. Que tú no has confiado en cualquier Dios, sino que has confiado en el Dios de los cielos. Y noten que el Salmo comienza con una deslumbrante descripción, o sea, nos deja muy claro ver quién es Dios. Nos deja ver el carácter de Dios, la forma de Dios. Y David menciona hasta 4 nombres en tan solo estos 3 pasajes que hemos leído. 3 nombres que son distintos, pero que los 3 explican claramente lo que es Dios. Para que tú y yo en esta noche salgamos completamente persuadidos, convencidos y seguros del tipo de Dios que nosotros tenemos. Y es como una puerta que se abre a la entrada de esa confianza que hemos tenido nosotros. Como nosotros estamos hablando que no tenemos que temer porque en Él está nuestra confianza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conocer a Dios. Mucha gente conoce religión, mucha gente conoce a un Dios de una forma teórica, escúchenme por favor. Pero tú y yo necesitamos tener un encuentro personal con Dios. No es ir a una actividad en particular, es una relación íntima y personal que nosotros debemos tener con el Dios Todopoderoso. Y de hecho, David lo llama de la siguiente manera. Dice, el Altísimo. El Altísimo. Uno de los nombres que menciona aquí David entonces es el Altísimo. O sea, está más alto de lo alto. Que si tú tienes problemas que son muy altos, muy grandes, yo quiero decirles en esta noche que tenemos un Dios que es el Dios Altísimo, que está por encima de cualquier problema, de cualquier dificultad, y permítame decirlo de esta manera, de cualquier diagnóstico. Que puede ser muy grave, que te pueden haber dicho cosas que están terribles, que dice, no hay nada que hacer a los ojos humanos, bajo el conocimiento humano, bajo la limitación finita de la mente humana, de la ciencia y del conocimiento. Pero es que nosotros no estamos confiando en un médico, no estamos confiando en una persona humana. Nosotros estamos confiando en el Dios de los cielos. Y por eso David nos lo muestra. Es decir, mejor, Dios nos muestra a través de David cómo es Él para que nosotros tengamos la confianza. Aquí es donde aplica perfectamente aquel pasaje de la Biblia que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque es que cuando oímos la palabra de Dios, entonces conocemos más a Dios. Y el conocer a Dios nos da seguridad. De repente tú te has encontrado con personas con las cuales te sientes bien. Personas que de cierta manera te dan seguridad, te dan confianza, te dan tranquilidad. Entre otras, una de las funciones de los esposos, de los padres, de los líderes en los hogares, precisamente es darle confianza a su hogar. Es darle como ese respaldo que la esposa, y esa es una de las funciones de nosotros como esposos, es que la esposa sienta confianza y seguridad con nosotros. Porque sabe que tiene un hombre, tiene un varón, tiene un caballero que está ahí, que la defiende, que está con ella. Los hijos tienen que saber que hay un papá que está con él, que los defiende, que en los momentos difíciles, en los momentos complicados de la vida, siempre va a estar su papá. Y quiero decirles, amados, que en ausencia del esposo, en ausencia del papá, está Dios. Y Dios es altísimo. Pero hay otro nombre que David menciona aquí en este mismo pasaje y lo menciona y dice, Él es todopoderoso. El Dios que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso. Y esa palabra todopoderoso es una palabra compuesta que quiere decir que todo lo puede. Diga conmigo, todo lo puede.
Algunos se preguntarán en esta hora, ¿y será que con este problema, será que en esta dificultad, será que en esta necesidad que tengo, será que Dios me puede ayudar? Y la respuesta indudable es, claro que Dios lo puede. Pastor, una pregunta. ¿Será que, mira, aquí tengo los resultados de los exámenes? Me han dicho esto, esto y esto y esto. ¿Será que Dios puede sanarme? Y yo le digo, Dios puede sanar. Dios tiene el poder para eso. Pastor, estoy quebrado, económicamente estoy mal. No sé qué hacer, tengo compromisos, tengo deudas. ¿Será que Dios puede abrirme una fuente de ingresos? Y la respuesta de Él es todopoderoso. Amados y amadas, el objetivo de esta enseñanza en particular es que tú puedas entender que no estás solo, que no estás desamparada. Aunque tú te sientas sola, hermana Mercedes, y los que están acá, que dicen, pero me siento sola, me dicen, no estamos solos. Dios está con nosotros. Y no es cualquier persona, es el Todopoderoso, el que todo lo puede. Pero también David lo menciona diciendo el Señor. El Señor, y lo cita con una S mayúscula en esta versión. El Señor, el que está por encima de todos. El que no hay absolutamente nada que pueda estar por encima de él, el Señor. Y dice el sublime, el Dios sublime. El Dios que tiene la capacidad para hacer todo lo que Él quiera. De hecho, cuando nosotros miramos la creación, para no irnos tan lejos, los que hemos tenido la fortuna de tener nuestros hijos, cuando uno vea a sus hijos recién nacidos, uno dice, wow, Dios es hermoso, Dios es perfecto. Qué forma tan impresionante, tan sublime, por eso el Dios sublime. Cómo logra entretejer cada músculo, cada nervio. Cómo cada parte del órgano de nosotros, si nos miramos nosotros como seres humanos, cada órgano, cada parte de nuestro ser funciona de una forma tan simétrica, una forma tan perfecta, una forma tan coordinada. Uno se da cuenta de las galaxias, el sol sale a la misma hora, es una forma tan impresionante. Y entonces uno se tiene que preguntar a esta hora, bueno, cuando yo conozco ese Dios, ¿por qué tengo que tener temor? Porque precisamente este salmo lo que nos permite es dejarnos ver un poquito, que nuestra mente no alcanza a entender todo, pero poder ver un poquito la grandeza de nuestro Dios. Y cuando nosotros conocemos esa grandeza de ese Dios, entonces nos cimentamos en la confianza y decimos, wow, sí, tengo problemas, tengo dificultades, pero wow, yo tengo un Dios grande y tremendo. Yo tengo un Dios poderoso. ¿Yo por qué tengo que estar angustiado por esto o por lo otro? Cuando yo sé que tengo un Dios grande y poderoso. Y podríamos parafrasear entonces lo que hemos hablado ahorita y tendríamos que decir, para concluir esta primera parte, dime cómo es tu Dios y te diré cómo es tu confianza. En ese sentido, y en ese mismo orden de ideas, nosotros tenemos que salir de esta reunión completamente confiados. Porque cuando la gente nos vea, aunque tengamos problemas y dificultades, pero que estamos confiados en Dios, entonces va a decir, ustedes tienen un Dios grande y tremendo. Y es que Dios nunca los va a dejar en la mitad del camino. Y yo creo que es la hora, y este es el primer paso que quiero que tengamos en cuenta, que alcemos nuestros ojos al cielo y que podamos contemplar ese Dios grande, contemplar su grandeza y contemplar su soberanía. Porque la soberanía que vamos a estar tocando enseguida nos permite saber nosotros en quién hemos confiado. En la medida que conocemos entonces a nuestro Dios, lo que se supone es que tenemos que elevar nuestro nivel de confianza. Por eso es que nosotros vamos a la iglesia. A la iglesia nosotros no vamos simplemente por ir. Tú, cuando vayas a la iglesia, al sitio donde tú te reúnes, tú tienes que ir con la expectativa de recibir una palabra que te ayude a crecer en la confianza. Eso es lo que marca la gran diferencia. Que al explicar la palabra, al disertar la palabra, tú puedas conocer ese Dios grande y poderoso. Y entonces cuando nosotros conocemos ese Dios grande, que es lo que el salmista David, él lo escribe porque él logra tener esa relación personal. Él logra conocer a ese Dios grande y poderoso. Y cuando David experimenta eso, entonces ve a Dios, escúcheme como tenemos que verlo nosotros también, ve a Dios como su abrigo. Diga conmigo, abrigo. O sea, su protección. Lo ve como su sombra, como que nunca lo deja, como que nunca lo abandona, como que nunca está solo. Lo ve como su esperanza. Tiene su meta, tiene su norte, sabe para dónde va. Y además lo ve como castillo.
Recuerde que el castillo es esos lugares fortificados donde solían esconderse, donde solían protegerse de los enemigos. Entonces David lo ve como en esas 4 dimensiones. Esas 4 dimensiones que conllevan a saber que en Dios tenemos una cuádruple bendición. Que nosotros cuando verdaderamente conocemos a Dios, el Dios de los cielos, entonces podemos estar protegidos. Porque conocer a Dios es realmente el paso más importante en la vida cristiana. Lo primero que tú tienes que enfocarte es, yo quiero conocer más a Dios. Porque en la medida que más conoces a Dios, más te llenas de confianza. Y David llegó a ese nivel, llegó a ese máximo lugar donde encontró a ese Dios hasta el punto que era tanta la confianza en él que dice, mi Dios, mi Dios. Esa pequeña palabra mi, como que nos abre una perspectiva que nos ayuda a ver de una forma singular y cómo él puede ver ese Dios personal. Escúchame, mi Dios, o sea, yo tengo mi Dios. Y tú sales a batallar mañana y tú sales a encarar todo lo que viene, no solo, sino que sales con la confianza diciendo, el que va conmigo es mi Dios. Y enfrento esto, enfrento esta crisis, enfrento este problema y salgo, pero no voy solo, porque mi Dios está conmigo. Y sabe que Dios, para David, Dios interviene en su vida. Que Dios no lo desampara, así como la sombra no nos deja, así él lo ve. Ese castillo que siente la protección, dice, es que yo no estoy sola. Porque es que la protección no nos la dan los hombres como tal, la protección no la dan los gobiernos, la protección no la da el Dios Todopoderoso. La economía de Dios es una economía muy diferente a la economía de los hombres. Y nosotros tenemos ese Dios que nos ayuda. Y entonces David se despreocupa de sus temores, se despreocupa de sus necesidades, porque dice, yo no tengo cualquier Dios, yo tengo el Dios Todopoderoso. La gente que no tiene a Dios anda preocupada, anda llena de temores, de inseguridad. Y estamos en uno de los rasgos más distintivos de la fe cristiana. Yo les decía que al finalizar este mensaje, la propuesta es, el objetivo, el propósito, cuando Dios nos da esta palabra, es para que crezcamos en la fe. Y tal vez yo diría que uno de los rasgos más distintivos de la fe cristiana es poder conocer a ese Dios, no solo como el Dios todopoderoso, no solamente como el Dios creador del universo, no solamente como el Padre íntimo que lo ve David y que el Señor nos lo permite también que lo podamos entender, como en el libro de Gálatas capítulo 4 a la altura del verso 6, nos lo muestra como el Abba Padre. ¿Sí han escuchado esa palabra Abba Padre? Bueno, esa palabra Abba Padre es como la parte afectiva y cariñosa, como Dios nos permite que lo podamos tratar, como diciéndole, papito, querido papá. Es como Dios, escúcheme por favor, es como Dios para aquellos que ya no tenemos nuestro Padre aquí en la tierra. Es como Dios quiere que nosotros lo veamos a Él, como ese papito querido, ese papá, ese papi. O sea, no es mi papá, el lejano, el que da quizás no da la provisión, no. Es mi papá que ha estado conmigo en todo momento. Es mi papá que me respalda. Es mi papá que en los momentos más difíciles de mi vida siempre ha estado conmigo. Es ese papá que tal vez tú no lo tienes físicamente a tu lado ahora, pero es el papá que Él quiere revelarse en esta noche para que tú puedas entender que no estás solita, que no estás solito. Que ese papá, ese Dios todopoderoso está contigo. Es ese Abba Padre. Y para nosotros como cristianos es un gran privilegio que Dios nos permita, siendo el Dios todopoderoso, el que ha hecho tantas cosas, que nos permita que nosotros lo podamos tratar de esa forma tan afectiva, que nosotros podamos ser privilegiados de que Él nos llame sus hijos y que nosotros podamos haber sido adoptados por Él. Tú no estás huérfana, tú no estás huérfano, tú no estás solo en esta tierra. Y el salmista describe esta vivencia, esta experiencia preciosa, este conocimiento tan grande y tan profundo, tan íntimo que llega a tener, que es
donde Dios quiere que nosotros a partir de esta noche podamos llegar. Que no sea un Dios de una teoría, un Dios que está escrito en la Biblia, y qué bueno que está escrito en la Biblia, pero Él quiere es que nosotros vayamos mucho más allá, y no sé si me estoy haciendo entender, que nosotros podamos tener esa confianza, esa seguridad con Él. Como los polluelos que saben que su mamá no los va a dejar y que los cubre, que los protege. Y así David lo conoce y por eso dice que con sus plumas, en el versículo 4, si tú lo miras, que con sus plumas nos cubrirá. No es que Dios tenga plumas. Lo que nos quiere mostrar David con ese lenguaje es que es un Dios que, para que podamos entender, un Dios que nos protege tanto como la gallina protege a sus polluelos. Así es que David quiere que nosotros podamos entender, o mejor, Dios quiere que nosotros lo podamos conocer a Él, que estamos debajo de sus alas y eso nos da seguridad, que es un amparo, y ese es el primer punto que estamos tocando ahí. Mi Dios, que en esta noche salgamos persuadidos de esto, que tenemos un Dios que nos da seguridad, nos da confianza, que cuando tenemos la seguridad y la confianza, entonces echamos fuera todo temor. La segunda palabra que David menciona acá está diciendo que el Señor nos va a librar. Escúcheme en esto, es la providencia de Dios. Es que Dios no se complace con verte sufriendo. A Dios no es que, es que a Dios le gusta que yo sufra. No, no es eso. Mire, por favor, echemos una leída ahí el Salmo 91, los versículos 3 en adelante, hasta el versículo 6, vamos a leerlo, para que notemos el lenguaje, para que Dios se dé a conocer a nosotros y lo podamos captar de una mejor manera, para que tú sepas el tipo de Dios que tienes. Dice la Escritura que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas, nótelo, aquí está, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, escuche lo que dice, es su verdad. Y noten el verso 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que dice la Escritura, que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y si tú te adelantas un poquitico hasta el verso 10, te muestra algo más. Dice, ni te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esto es para aquellos que decimos, Señor, voy contigo. Me la juego toda contigo, Señor. Y llegamos como al corazón del Salmo 91. Que el corazón es la protección de Dios puesta en práctica. No es una protección teórica. Así está en el libro. Qué bonito que esté ahí. No. Es que así no quiere que conozcamos a Dios. Dios no quiere que lo conozcamos de esa manera. De una forma teórica. Él quiere hacerse evidente en nuestra vida. Con nuestra familia. En cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces lo primero es que tenemos que tener una conciencia clara de la grandeza de Dios. Es lo primero que Dios quiere que tengamos en cuenta. Que sepamos en quién hemos confiado. Número 1. Y una vez conocemos eso, esa confianza nos ayuda a saber, como ya conocemos el Dios que tenemos, entonces cuál es la providencia de Dios, la protección de Dios para nosotros. Ya sabemos que tenemos el Dios más grande y poderoso, pero es que no basta con decir, sí, yo creo en el Dios más grande. Ahora dice, qué bien que ya crees en mí en eso. Pero ahora yo quiero que tú sepas que esa grandeza, ese poder, esa autoridad viene a favor tuyo. Y aquí estamos entonces, a esta altura, en un punto crucial, un punto decisivo de lo que tiene que ver con la experiencia en la fe. Porque es que fíjense donde muchos llegamos a un punto de inflexión y es conocer, llenarnos de mucha teoría, perdónenme la palabra, volvernos como cabezones de tanto conocimiento, pero a la hora práctica, como decimos coloquialmente, a la hora del té, entonces nosotros dejamos mucho que desear porque no confiamos en ese Dios todopoderoso. Lo bonito es poder llegar a esa parte crucial que estoy hablando, de conocer la grandeza de Dios, pero vivir bajo esa grandeza de Dios. ¿Me hago entender? No basta con decir, sí, yo conozco, sí, yo sé. Sí, pero ¿por qué en los momentos difíciles de tu vida no sales a buscar a ese Dios que tú sabes que es el Dios de la protección, el Dios todopoderoso, el Dios soberano?
Y cuando tú logras entender eso, porque si logramos entender esas dos cosas, que tenemos un Dios grande por un lado y por otro lado, que esa grandeza está puesta a nuestra disposición, que Dios quiere que lo conozcamos de esa manera, entonces nuestra fe crece. Y fíjense que en la medida que crece nuestra fe, los temores se van yendo. Ok, aceptamos, porque es que estamos viviendo una realidad y no podemos vivir en un mundo de ilusiones. Hay problemas, hay luchas, hay dificultades. Tú tal vez en esta hora que me escuchas tienes un diagnóstico médico desfavorable. Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que independiente que ese diagnóstico sea desfavorable, estamos conociendo un Dios que está más grande, está por encima de ese diagnóstico. Aceptamos que fue un médico prestigioso que te dio ese diagnóstico. Yo eso lo acepto y no te lo voy a discutir. Pero lo que te estoy explicando en esta noche, lo que estamos exponiendo y lo que Dios nos ha traído es que la palabra de Dios está por encima de cualquier palabra de un hombre. Lo que estamos diciendo es que Dios con su palabra creó todo cuanto existe. Cuando todo estaba desordenado, todo estaba vacío, cuando no había nada que hacer, una palabra de Dios ordenó todo. Ese mismo poder de esa palabra es la misma palabra que puede tener hoy Dios para decirte que estás sano, para decirte que ese problema ha terminado, para decirte que Él es el Dios todopoderoso que puede darte una fuente de ingresos y que puede suplir todas las necesidades que tú puedas tener hoy en día. Pero para eso necesitamos creerlo. Porque muchos podemos decir amén y sí, y levantamos la mano y lo demás. Pero del dicho al hecho, al caminar conforme a lo que estamos aprendiendo, hay un trecho muy grande. Porque cuando logramos entender, entonces hay una paz insuperable en nuestro corazón. Eso nos da serenidad, nos da tranquilidad. Y yo no quiero que por favor malinterpretemos esta enseñanza, porque podríamos caer en errores, podríamos ir al extremo y entonces nos podríamos sentir frustrados con Dios. Yo quiero decirles y conocer, darles a conocer un Dios que es soberano, un Dios que puede sanarte, que Dios puede hacer muchas cosas en tu vida, pero que todo está en la potestad de Él y que Él tiene un plan y tiene un propósito. Y que si tal vez no ha llegado eso a tu vida es porque tal vez Dios está haciendo algo en ti. Porque encontramos en la Biblia un hombre llamado Saulo de Tarso, o mejor conocido como el apóstol Pablo. Un hombre que le servía a Dios, un hombre que estaba entregado a Dios. Pero Dios, por alguna razón que solamente Él lo sabe, no le quiso quitar ese aguijón a Pablo. Y lo mantuvo con ese aguijón. ¿Por qué razón? Porque Él es soberano. Él sana al que quiera sanar. Él lo hace en el tiempo que Él quiera. Él lo hace como Él quiera, a la manera de Él. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo puede entrar a manipular todo este tipo de cosas. Porque el enemigo entonces puede comenzar a colocar tentaciones para que nosotros comencemos a dudar de Dios. Para que entonces comience a decir, bueno, si es todopoderoso, ¿por qué no lo ha sanado? Si es todopoderoso, entonces hay que entender, por un lado, que Él lo puede hacer, que Él tiene la capacidad y el poder para hacerlo. Pero otra cosa es que tal vez Él no ha establecido todavía cuándo lo va a hacer. Y Él se va a tomar el tiempo. En alguna oportunidad en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 6, solamente para que lo registren ahí, Satanás quiso tentar. Y recuerde cuando el Señor estuvo allá en el desierto y comenzó a tentarlo. Y entonces le citó este salmo a propósito. Dice, bueno, usted como es el Dios Todopoderoso, usted que dice que es el Hijo de Dios, usted que dice que sabe hacer tantas cosas, ahora está pasando por momentos difíciles. Pues láncese de este pináculo, láncese. ¿Y por qué se asusta? ¿Acaso usted mismo no dice, acaso la Biblia no dice que el Señor mandará para que te guarden? ¿Que mandará ángeles para que te protejan? Luego, el mismo Salmo no dice, versículos 11 y 12, le está citando el enemigo. No dice que en las manos te llevará para que tu pie no tropiece. Pues láncese por acá. Amados, tenemos que ser prudentes. Claro, Dios nos protege, Dios nos guarda, Dios nos libra, Dios nos cuida. Pero tenemos que ser prudentes. Tú no puedes estar en un sitio de tolerancia, de peligrosidad en tu ciudad a altas horas de la noche, aunque tú digas, yo soy cristiano y Dios me protege. Sí, pero no es oportunidad. Tenemos que ser muy prudentes también. Tenemos que cuidarnos. No, entonces derrochamos y hacemos lo que sea con nuestro cuerpo. Porque como Dios me protege y Dios me sana. Sí, pero también ese mismo Dios que dice que te protege, que te sana, es el mismo Dios que dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser prudentes. Porque usar mal las promesas de Dios, esta protección divina, puede ser una tentación hoy en día. Y hay que tener mucho cuidado. Porque tampoco nos podemos ver súper espirituales.
Y entonces, pues sí, sabemos que hay un contagio y lo demás, entonces a mí no me va a pasar nada y entonces nos metemos con todas las personas contagiadas y como es como tentar a Dios. Hay dos cosas que son muy delicadas hoy en día en la parte espiritual, es esa falsa espiritualidad y también esa superfe. Y entonces la gente se mete en deudas, saca créditos, se hace una cantidad de cosas y no, por fe yo sé que Dios me ayudará a pagar eso. No, hay que planificar. Porque el mismo Dios que dice que suple nuestras necesidades, el mismo Dios que dice que es nuestro proveedor, también es el Dios que dice que antes de hacer algo, primero calculemos los gastos. Primero hagamos cuenta, no sea que comencemos a edificar y que no terminemos y quedemos en vergüenza. Es decir, hay que ser administradores, hay que ser prudentes. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, eso es importante que tengamos siempre ese equilibrio. Porque es que es una forma, de cierta manera, de tentar a Dios. Y Dios nos enseña a que nosotros, así como Jesús lo muestra, seamos prudentes. Entonces, no te metas en créditos si no sabes cómo pagar. Yo le digo a las personas, hay créditos que son buenos y créditos que son malos. Si tú sabes, si tú tienes la fuente de ingresos, si tú tienes la estabilidad y tú sabes que puedes adquirir esa obligación, hazlo. Pero si tú no lo sabes, no te metas. Diga, no, por fe voy a pagar. No, es que no se trata de eso. Porque el mismo Jesús dijo en Mateo 4:7, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces seamos muy prudentes, por favor. Ahora, confiar en Dios no nos exime de actuar de una forma irresponsable. O sea, nosotros no podemos andar creyendo que nos lo sabemos toda. Hay que ser muy prudentes. Noten, por favor, volvamos al Salmo 91, versículos 14 y versículo 15, por favor. Dice la Escritura, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Fíjense que aquí hay unas palabras que son bastante claves. ¿Acaso es que las cosas de Dios es como una póliza a todo riesgo? Porque aquí la palabra clave es librar, librar. ¿Qué significa que el Señor nos librará? Es la misma expresión que tú encontrarás en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, a la altura del verso 10, donde hace referencia a José. Escuche porque es importante. Porque Dios con José lo libró de todas sus tribulaciones, dice la Escritura. Y sin embargo, el patriarca José tuvo que pasar por muchos valles de sombra y de muerte, por muchos momentos difíciles. Quiero que por favor tengamos en cuenta este principio, que Dios no le evitó la prueba. Es decir, Dios le permitió pasar pruebas. A nosotros Dios nos va a permitir pasar pruebas, nos ha permitido pasar por pruebas. Pero lo significativo acá es lo que marca la diferencia, porque una persona que no escucha a Dios, que no conoce a Dios, al igual que nosotros, pasa por pruebas, pero la diferencia con nosotros, que conocemos a Dios, que amamos a Dios, que le buscamos a Dios, es que creemos, confiamos que Dios nos va a rescatar de ellas. No es que Dios nos libre de pasar por pruebas. Esa no es la promesa. Dios no está diciendo, tranquilo que tú estás conmigo y yo no voy a dejar que tú pases por pruebas. No, esa no es la promesa. La promesa es que cuando estemos en las pruebas, Él nos va a librar. ¿Notan la diferencia? Una cosa es decir que nos va a librar de las pruebas y otra cosa es decir es que no nos va a pasar por pruebas. Y lo que Dios está prometiendo es que cuando estemos en la prueba, tal vez tú estás en pruebas ahora mismo, Dios lo que te dice es, no te preocupes, que si tú eres mi hija, si tú eres mi hijo, si tú me amas con todo el corazón, si tú confías en mí, yo te voy a librar de esas pruebas. Esto es importante entender. Porque la fe no garantiza la ausencia de pruebas. Diga conmigo, la fe no garantiza la ausencia de pruebas. Pero diga, pero sí la victoria sobre las pruebas. ¿Notan eso? El ser cristianos no nos garantiza que no vamos a tener pruebas. Pero el ser cristiano sí nos garantiza que Dios nos va a la victoria de la prueba. Esto es importante. Le voy a dejar una tareita en esta noche para que lean el libro de Romanos, capítulo 8, desde el versículo 28, vamos a leerlo hasta el versículo 39. Lo quisiera leer hoy, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, lo voy a dejar para que tú lo leas en tu casa
Toma atenta nota ahí, Romanos 8, del versículo 28 hasta el 39. Y es el versículo, el pasaje que nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Es el mismo versículo que nos dice que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, somos victoriosos, que nosotros estamos protegidos. Es el mismo pasaje de la Biblia que dice que en todas estas cosas, refiriéndose a las pruebas, somos más que vencedores en Cristo Jesús por amor de aquel que nos amó, que es Cristo. Entonces, quiero enfatizar ahí que en todas las pruebas que tú y yo pasemos, en Cristo somos más que vencedores. Esta prueba que tú estás pasando, ten la certeza y la seguridad que si tú te mantienes en Cristo, vas a salir más que vencedor, más que vencedora. Porque Cristo, escúcheme, no es una vacuna contra todo el mal, sino que Cristo es una garantía, es una seguridad que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Me hago entender? Tú puedes pasar por un momento de prueba, de salud y lo demás. El hecho de ser cristiano no quiere decir que no nos enfermamos, también nos enfermamos. Y quiero decirles que también morimos. Eso no nos va a eximir. Pero lo que la Biblia nos está prometiendo hoy es que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tú estás en ese blindaje, saber que estás en Dios, nadie se puede meter contigo. El enemigo sabe que contigo la tiene perdida. Que puede tratar de, dice la escritura, de hecho, que el diablo es como león rugiente, como león rugiente. No dice que sea un león rugiente, es como león rugiente. Pero el que está con nosotros dice que es el poderoso, que es el león de la tribu de Judá. Él es el poderoso. El enemigo no es. Vocifera, grita, aúlla. Tal vez te quiera amedrentar con gritos, pero él sabe que está derrotado, que en Cristo Jesús está derrotado. No quiere decir que nosotros estemos en una completa inmunidad, escúcheme en esto, sino que tenemos una plena confianza en Dios. ¿Pasamos por pruebas? Sí, pero la confianza es que Dios nos protege. Esa confianza está expresada en 3 maneras para ir terminando, ir en la recta final esta noche. 3 maneras que son importantes para que tú sepas que estás protegida, que estás protegido. 3 palabras que tú tienes que tener muy claras de aquí en adelante. Número 1, que Dios conoce lo que estás pasando. Que eso no es ajeno a Él. Dios lo conoce. Esto es importante. O sea, este problema que estoy pasando ahora mismo, ¿Dios lo conoce? La respuesta es claro, Él lo conoce. Porque Él es todopoderoso. Número 2, no solamente que Dios lo conoce, sino que esa situación que estás pasando, Dios la controla. Dios tiene el control. Es decir, que no va a permitir que tú pases por una situación que tú no puedas resistir. Esto es importante que lo tengas en cuenta. De manera pues que eso que tú estás pasando, Dios sabe que tú tienes la capacidad de sobreponerse a eso, de aguantar eso, pero que Dios no te va a permitir una carga que esté por encima de tu capacidad de resistir. ¿Me hago entender? Dios sabe hasta dónde resiste. Y si estás pasando por esta prueba, Dios mismo, Él tiene muy claro, Él conoce que tú tienes la capacidad de poder resistir eso. Pero número 3, no solamente que Él conoce, que Él controla, sino que Él cuida de ti. Él te va a proteger, aún en medio de la prueba. Recuerde lo que pasó con Daniel, allá en el foso de los leones. Recuerde lo que pasó ahí con José en la cárcel. Dios en todo momento cuidó de ellos. Y así como Dios cuidó de ellos, también cuidará de ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta es la vida de los hijos de Dios. Que nada ocurre sin el conocimiento de Él. Escuche, tenlo clarito. Nada ocurre sin el conocimiento de Él. Y nada ocurre sin su consentimiento. Es decir, escuchen por favor esto. Que el enemigo tiene que pedir permiso para poderte tocar. Que él no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Que a nosotros no nos ocurre nada por el azar, por la suerte. Que todo lo que nos ocurre a nosotros es porque Dios lo permite. Y detrás de esa permisividad de Dios hay un propósito.
Hay un mensaje, hay una enseñanza, hay un crecimiento, hay una bendición detrás de eso. De esto que tú ves que es tan nefasto, tan catastrófico, que tú no sabes qué va a pasar, no te preocupes, que detrás de eso hay algo que Dios va a hacer a tu favor. Eso es importante que lo tengamos. Y eso es lo que se conoce como, podríamos decir, la providencia majestuosa de Dios, que se hace evidente en esos momentos difíciles. Por eso es que la Biblia en este mismo salmo dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Esa es la protección que tenemos. Que nada sucede, escúchame, guarda esto, interioriza este pensamiento. Nada sucede en tu vida si Dios no lo permite. ¿Sí? ¿Es claro? Y la mejor evidencia, la mejor vivencia de esto, la mejor experiencia que podemos encontrar en la Biblia, la encontramos en el gran patriarca llamado Job, que tú conoces muy bien esto. Entonces, cuando logramos entender eso, sabemos que estamos protegidos con Dios. Y Jesús mismo lo ratificó. Y anota este pasaje, por favor. Libro de Lucas, capítulo 12, versículos 6 y 7. Escuchen, por favor. Dice la escritura, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dios conoce. Dios sabe. Pero fíjense lo que dice el versículo 7. Pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Obvio, hay algunas personas que para Dios es más fácil contar nuestros cabellos. Pero la enseñanza es que aún los cabellos, tus cabellos, el Señor los tiene contados. Y eso es un Dios grande, ¿o no? Entonces, reflexiona en esto. Si Dios tiene contados tus cabellos, sabe cuántos cabellos tienes, ¿cómo no va a saber Dios los problemas, las circunstancias que tú estás viviendo? Partamos de esa base. Y entonces termina diciendo en este pasaje, no temáis pues, o sea, ten la confianza, no te preocupes. De este problema que tú estás pasando, Dios lo conoce. Si el Señor tiene control de todo eso, y termina diciendo, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, si Dios sostiene, Dios sustenta, Dios guarda, Dios cuida a los pajarillos, ¿cuánto más a nosotros? Por eso, la tercera palabra para terminar es lo que David dice. Confiaré, en Él confiaré. Cuando nosotros tenemos ya este conocimiento, o sea, después de contemplar, de ver, de conocer el carácter de Dios, lo que Él es para mí, después de conocer la providencia, la protección de Dios, lo que Él hace para mi vida, entonces el salmista en ese mismo orden exclama, mi Dios en quien confiaré. Wow, entonces ya, David se llena de toda la confianza, de toda la seguridad como la debemos tener nosotros y decimos, mi Dios en quien confiaré. Ok, tengo problemas, sí. Tengo momentos difíciles, sí. Pero yo confío en Dios. Yo no estoy solo, no estoy sola, no estoy abandonado. Dios está conmigo. Y fíjense que es una secuencia lógica. La confianza es la respuesta a unas evidencias. Y por eso Dios quiere que lo conozcamos para que podamos tener la confianza. Y el salmista ha conocido a Dios de una forma personal, una forma íntima. Hasta el punto que en el versículo 14 que hemos leído, dice que conoce su nombre. Dice, por cuanto ha conocido mi nombre. O sea, David dice, yo no soy ajeno, yo no soy desconocido para Dios. Dios me conoce. Y quiero decirte en esta noche que Dios te conoce. Que tú no eres ajeno. Que tú no eres casualidad ni eres accidente. Tú estás en esta tierra porque así Dios lo estableció. Y lo estableció para que tú tengas un propósito. Por eso es que David llega a un punto, que es el punto donde tenemos que llegar nosotros, y muchos me van a entender en este punto, donde David, de cierta manera, se enamora de Dios. Y Dios dice, yo lo cuido, yo lo protejo, yo voy a velar por sus necesidades, porque en mí ha puesto su amor. O sea, me ama tanto, dice Dios. Y usted sabe, cuando uno se siente amado, cuando uno ama, hay una relación que es muy estrecha. Y eso es lo que Dios quiere mostrarse hoy. Yo te amo, dice Dios. Yo te amo con todo mi corazón. Mire, fue tan profundo y tan grande el amor de Dios por ti, que
llegó hasta el nivel de poder sacrificar a su propio hijo. Él mismo viene a morir por ti. Es una relación estrecha. Es la confianza que nace de una relación de amor. Porque cuando se ama, no importa lo que haya que hacer. Porque se paga el precio que sea. Porque se desea estar con esa persona en cada instante. Porque tú quieres estar con esa persona, no quieres perder un solo minuto. Quieres aprovechar todos los instantes, todos los segundos para estar con esa persona, porque la amas con todo tu corazón. Seguramente alguien me puede entender, seguramente alguien puede decir, sí, yo sé que es ese sentimiento. Pues eso es una aproximación, una pequeña aproximación de lo que es el amor de Dios para ti. Y es lo que Dios quiere que tú tengas con Él, ese amor, ese apego tan grande. Mire, Dios nos ama tanto que dice la Escritura que Él es fiel. O sea, te ama tanto que Él por ti haría cualquier cosa. De hecho, la Biblia lo menciona, es clara, la Biblia dice, te he amado con amor eterno. Es decir, un amor que no termina. El amor de los hombres termina. El amor quizás de pareja, de esposos, podría terminar. Muchas cosas podrían terminar. Aún la relación de padres, hijos, hijos a padres, también podría terminar el amor. Pero el amor de Dios es diferente, porque el amor de Dios es infinito. Y ese amor, ese amor que está expuesto y dispuesto para nosotros, ese amor está en esta noche en nuestras manos. Para que nosotros le podamos decir, Señor, yo te quiero amar. Ya tú sabes que Él te ama. Ya hoy con lo que hemos leído, con lo que hemos estudiado, sabemos que Dios nos ama. Este Salmo 91 nos muestra ese amor y esa protección que Dios tiene para nosotros. Pero tú sabes que el amor tiene que ir en dos vías. Tú sabes que tiene que ser recíproco. Porque qué triste y qué maluco es cuando es una sola persona la que da. Cuando solamente estás acostumbrado a dar y no recibes. O viceversa. Estás acostumbrado o acostumbrada a recibir, pero no dar. Y todo tiene su límite. El amor de Dios también, Él da todo, pero espera que nosotros también podamos corresponder. Y entonces ahí radica la certidumbre de la fe, de nuestra fe. Ahí es donde se cimienta ese amor, porque nosotros podemos decir, yo tengo un amor tan grande por Dios, y dice la Escritura, para terminar, que el amor echa fuera el temor. Porque cuando tenemos amor, no tenemos temor. Porque cuando tenemos amor, no nos importa nada. Porque el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Porque el mismo Pablo lo escribió ahí en 1 Corintios capítulo 13 para que lo leas. ¿Qué es el amor? Y si tú miras esa definición de amor versus al amor de Dios, tú vas a decir, es completamente un amor genuino y real. Porque es el amor que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo aguanta. Es un amor sin reproches. Es un amor sin críticas. Es un amor que no está buscando lo suyo propio, sino que busca el bienestar del otro. Es el verdadero amor. Si tú quieres saber lo que es el amor, lo que es Dios, de hecho la Biblia dice que Dios es amor, entonces tú vas a encontrar que tienes una persona que te ama por encima de cualquier cosa. Y somos privilegiados. Y ese amor es el que Jesús dijo cuando termina en Mateo 28:20, es ese amor que dice que va a estar con nosotros y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos vamos en esta noche a descansar, confiados y seguros que tenemos al Dios maravilloso, el creador de todo, el todopoderoso, que nos ama. ¿Qué tal si le decimos en esta noche también, estos últimos minutos que nos restan, le decimos, Señor, queremos hablar contigo? Eso es orar. Orar es hablar con Dios. Entender que hay un Dios que venció el mal, que todo lo que teníamos que pagar nosotros, todo nuestro sufrimiento, nuestro dolor, Él dijo, no, yo te amo tanto que yo no quiero que tú pagues eso, yo voy a pagar por ti. Es la demostración de amor. Él mismo se dio por nosotros. ¿Por qué no corresponderle? ¿Por qué no enamorarnos de Dios y decirle, Señor, queremos vivir para ti? Inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle, Padre, muchas gracias te damos en esta noche. Gracias por tanto despliegue de amor, Señor, hacia nosotros. No lo merecemos, Dios. Somos los más indignos. Somos los que menos deberíamos de recibir ese amor, pero sin embargo tú tienes a bien dárnoslo, Señor. Gracias, Dios amado.
Queremos hoy pedirte perdón, Señor, por no amarte como tú lo mereces, pero también aprovechar este tiempo para pedirte una nueva oportunidad. Queremos comenzar a amarte más. Queremos entregarnos completamente a ti, Señor. No estamos buscando religiosidad, no estamos buscando ningún tipo de cosas místicas. Queremos simplemente amarte más. Porque cuando te amamos, Señor, estamos completamente seguros que conocemos el verdadero amor. De hecho, una persona que no ama a Dios no puede dar amor. Tú no puedes esperar que una persona te dé amor cuando no conoce a Dios. Pero cuando tú conoces a una persona que ama a Dios, es muy fácil que también te ame a ti, porque ha tenido la experiencia de conocer a Dios y Dios es amor. Por eso el consejo para nuestros hijos siempre será: busca una persona que ame a Dios. Porque si esa persona ama a Dios, también como padres tendremos la certeza que esa persona también amará a nuestra hija porque también ama a Dios. Pero si esa persona no ama a Dios, es muy difícil que ame a nuestra hija o a nuestro hijo. Por eso el secreto para conocer el verdadero amor es conocer a Dios. Y hoy a través del Salmo 91, Señor, tú nos dejaste ver un poco más de lo que tú eres. Y eso nos permite enamorarnos más de ti, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están aquí conectados, que han escuchado este mensaje. Que esta palabra, Señor, que es una semilla, haya entrado en los mejores corazones y que pueda dar mucho fruto. Por la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.